Y estamos de vuelta a este muy polémico programa que trata sobre precisamente de lo que está discutiendo todo el mundo, ¿no? Lo del Salón de la Fama, el uso de sustancias prohibidas, y cada quien tiene su idea, y hay mucha gente molesta porque no estamos de acuerdo, o mejor dicho, hay que estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo, y es por falta de información en muchos casos, y precisamente de eso se trata. Hoy trajimos a el doctor José Antonio Cisneros, que es bioingeniero. ¿Y qué es un bioingeniero? Primero que todo, mi querido doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Bien, gracias. Bueno, es una área multidisciplinaria que, por cierto, los bioingenieros han tenido una gran relevancia en el desarrollo de nuevas técnicas de entrenamiento deportivo, ya que ellos combinan no solamente los aspectos biológicos, sino biomecánicos, que en muchos casos son los que necesitan los atletas para lograr esa pequeña ventaja que de una décima de segundo o de un metro de distancia los puede hacer ganar un campeonato. Y nada mejor que el fondo que tenemos, precisamente es una pista de carreras de 100 metros plano. Y aquí una centésima de segundo cuenta. ¿Qué son los PETs? ¿Podemos catalogarlos todos iguales? ¿Es lo mismo? ¿Esto es algo que uno va a la farmacia y va y lo compra o está prohibido para que yo lo consuma, doctor? Bueno, mira, el acrónimo significa Performance Enhancing Drugs, que traducido al español sería drogas que mejoran el desempeño. Y desde toda la historia, los seres humanos en materia competitiva han buscado cualquier ventaja que les permita superar a sus adversarios. Y definitivamente en el área deportiva, el desarrollo muscular y óseo, así como la capacidad cardiorrespiratoria, representan una enorme ventaja que tradicionalmente era dada por dos cosas: la genética del atleta y el entrenamiento. Sin embargo, en ocasiones, pues, obviamente cualquier componente químico adicional que mejore cualquiera de estas dos áreas, mecánica o funcional cardiorrespiratoria, te da una ventaja de resistencia, fortaleza y rapidez. Para los seres humanos comunes y corrientes, esta ventaja cardiorrespiratoria se trata de respirar mejor, de obtener más oxígeno cada vez que respiramos. ¿Esto mejora qué? ¿Mi resistencia, por ejemplo? Bueno, mira, cardiorrespiratorio significa que la bomba cardíaca tiene que trabajar más eficientemente, es decir, bombear más sangre con el menor consumo de energía. Y eso obviamente hace que el corazón produzca una contracción más fuerte. Ahora, nada gana el corazón con bombear sangre si esta no va oxigenada. En otras palabras, necesitamos unos pulmones que ventilen y oxigenen la sangre con eficiencia para producir esa energía que viaja por todo el organismo a los músculos y que es donde se va a producir el trabajo mecánico necesario para el desempeño deportivo. El más común de todos estos nombres, cuando uno los escucha, bueno, no, este utilizaba esto, este utilizaba el otro, el más común de todos es HGH. Hormona del crecimiento humano. ¿Esto de verdad funciona? ¿De verdad yo puedo sacar una ventaja? Partamos del principio de que yo tengo una carrera de 20 años, tengo 40 años y me paro a lanzar. ¿En qué me ayuda a mí la hormona del crecimiento humano? Bueno, tú quieres sentirte de 20, porque la hormona del crecimiento humano es precisamente la que te lleva de ser un bebé al cuerpo y la fortaleza de un joven de 20 años. Y a partir de allí empieza a decaer progresivamente a medida que avanza la edad, inevitablemente. Entonces, por supuesto, la inyección de una hormona de crecimiento humano, que es la que te desarrolla los músculos y los huesos de acuerdo a tu código genético, te va a tratar de nuevo volver las características de desempeño que tenías a los 20 años. Entonces, oyéndote lo que habías mencionado en el segmento anterior, evidentemente es posible que a través del uso de estas hormonas una persona pueda en un momento dado revitalizarse físicamente y sentirse 20 años más joven. ¿Sentirme 20 años más joven o estar 20 años más joven? Porque, a ver, cuando vemos grandes nombres del béisbol en este momento, como por ejemplo vemos a Miguel Cabrera o tenemos a Albert Pujols, estos son comparables con Barry Bonds, por ejemplo, o con Sammy Sosa, y uno dice, bueno, ¿por qué estos señores cuando llegaron a los 35 años comenzaron esa espiral descendente tan violenta? ¿Y por qué aquellos se mantuvieron en el mismo nivel? Esto, sin acusar a nadie, podría ser generado por esto. ¿Sí, una hormona de crecimiento humano me puede llevar a mí a esto? Parcialmente, realmente el grueso de eso depende de la genética del individuo, de la nutrición y de la calidad de su entrenamiento. Ahora, indudablemente que una pequeña ventaja hormonal dada en etapas de entrenamiento puede darte la estamina necesaria para
desempeñarte mejor a unos 40 años, pero nunca te va a devolver las características biofísicas de los 20 años. Ok, entonces resulta ser que yo no puedo convertir a Broderick Serpa en Barry Bonds. No. Pero sí puedo convertir a Barry Bonds en un super Barry Bonds. No, pero en un Barry Bonds marginalmente suficiente para ganar un trofeo, porque es que si tú te pones a ver las diferencias entre un atleta superdotado y un atleta dotado, son pequeñas, no son muy grandes como para necesitar el doble de la capacidad. Con que tú marginalmente puedas mejorar, por ejemplo, tu nivel de bateo, ya tú te pones en una liga propia. Ok, también tiene que ver con el cansancio, ¿no? Porque en el béisbol pasa lo siguiente. A la gente no le gusta hablar de esto, o mejor dicho, mucha gente no lo conoce. Pero aquí en los Estados Unidos, cuando tú llegas a los meses de agosto, julio, el calor es insoportable. Ya tienes 2 meses de béisbol, 3 meses, porque estuviste ya entrenando, y empiezan los bates a pesar, empieza la práctica de bateo a ser dura. Y de repente te llegan y te inyectas algunas cositas, como por ejemplo, ¿qué, doctor? Para que se me quite el cansancio. Bueno, mira, hay de todo, estimulantes, empezando por la cafeína, drogas que promueven el desarrollo. Le voy a contar, doctor, hablando de cafeína. País Johnny funciona con Mayo cafeína. se tomaba hasta 20 cafés en un juego de pelota. Bueno, que eso es un gran estimulante, todas las aminas son unas grandes estimulantes. Ahora fíjate tú, nos has hablado un poco de algo que afecta mucho a los atletas, yo no sé, pero en béisbol también, los excesos en el comer y el beber, porque tengo entendido que estos atletas tampoco llevan unas vidas muy kosher, ¿no? No, definitivamente kosher no son. Pero cuéntame, vamos primero con la pregunta anterior. Sí existen drogas para que cuando yo estoy precisamente sufriendo de ese cansancio, pueda trabajar más rápido. Sí, cómo no, definitivamente. Aparte de la hormona de crecimiento humano están los esteroides. Los esteroides se dividen en 2 grandes grupos, los corticosteroides, que son antiinflamatorios esencialmente, y por otro lado están las hormonas del tipo de la testosterona, o los inductores de este tipo que se llaman esteroides anabolizantes. Se llaman anabolizantes porque producen músculo y desarrollan una mayor eficacia muscular y un mayor consumo de oxígeno. O sea que si usted, además de estar en un régimen de entrenamiento, toma esteroides anabolizantes, aumenta su masa muscular y podría aumentar su rendimiento atlético, pero no necesariamente esto es así, porque el uso de esteroides anabolizantes también tiene una serie de efectos secundarios que agravan de una u otra manera en la salud a mediano y largo plazo. Es decir, al final son malos y me causan daño, pero en el momento sí me pueden ayudar a mejorar. Es decir, si yo soy muy bueno, ¿puedo llegar a ser extraordinariamente bueno utilizando este tipo de recursos? A costa de tu salud, sí. A costa de mi salud. Es un remedio a corto plazo para superar una demanda exigente en una competencia, pero si se usa reiteradamente, tiene consecuencias a nivel de tu salud. O sea que cuando los prohíben, no solamente es porque estás sacando una ventaja, sino también para cuidarte a ti personalmente. Así es un mal uso de un recurso médico. Por lo cual podríamos decir aquí abiertamente como consejo para los niños, no lo usen. No, se deben usar. Ningún medicamento debe ser usado sin prescripción médica, porque definitivamente el exceso trae consecuencias y todo medicamento tiene un costo y un beneficio. El beneficio debería ser mejorar transitoriamente la salud, pero el costo no puede ser tan alto que a mediano y largo plazo comprometa esa misma salud. Muy bien, mis queridos amigos, cuando regresemos, porque nos vamos a un breve corte, vamos a dejarle la pregunta al doctor. Sí. Y cuando me lesiono, ¿me recupero realmente más rápido si estoy consumiendo cosas de estas que llaman PETs? Eso cuando regresemos aquí en Deportes EBTV. Bien, estamos de vuelta aquí en Deportes EBTV. Estábamos conversando con el doctor José Antonio Cisneros, que es biomecánico. Yo no sé. Bioingeniero. Bioingeniero. Perdón, biomecánicos son los que le destapan el capó a uno y lo arreglan. Bioingeniero es el que te diseña para que quede bonito. Bioingeniero es Dios, por ejemplo, ¿no? Sí, Pues en sí, teoría ¿no? él ingenió la vida. Sí, ¿no? Bueno, vamos a otra cosa. Le dejamos la pregunta pendiente al doctor Cisneros acerca de verdad, si yo tengo una lesión, ¿me recupero más rápido utilizando este tipo de sustancias? ¿Y qué tipo de sustancias se utilizan para recuperarme más rápido? Bueno, mira, todo tipo de lesión genera un proceso inflamatorio agudo y definitivamente estas sustancias esteroideas son antiinflamatorias. O sea que de una u otra manera
para mejorar la restauración de una zona del cuerpo lesionada, el uso de esteroides puede estar recomendado bien sea por forma tópica, en forma de pomada o en forma tomada, ¿no? Ahora, también hay otros procesos de tipo de lesiones que se benefician un poco de la administración de aminoácidos, creatinina y otros tipos de complementos o suministros alimenticios. Pero el problema es la detección del doping, o sea, la utilización de esos medicamentos en forma inadecuada puede en un momento dado terminar en una prohibición o una descalificación en una competencia. Hay una serie de medicamentos, nandrolona, etcétera, que funcionan para este tipo de cosas. Y una de las cosas precisamente que más se critica de quienes lo utilizaron es que cuando comparamos carreras en donde no se ha utilizado esto, y volvemos al caso de Albert Pujols o de Miguel Cabrera, para poner a dos y que no haya tanta discusión, pues estos dos señores han tenido lesiones que han sido recurrentes. Miguel tuvo una lesión en el bíceps, ha tenido la lesión en la rodilla, tuvo una lesión en la parte baja de la espalda, y Albert Pujols tuvo fascitis plantar que le duró un montón de tiempo porque es un hombre muy grande, muy pesado, y no se podía fincar para batear, y no pudieron utilizar este tipo de recursos para estar más rápido de vuelta, y pasaron cada uno más de un año luchando contra las lesiones, mientras que a lo mejor Barry Bonds o Roger Clemens pasaban 2-3 meses luchando contra una lesión como esta. ¿Esto es cierto lo que estoy diciendo, doctor? Totalmente de acuerdo. Por ejemplo, en esa fascitis plantar y en esos problemas de codo, una inyección esteroidea puede reducir la inflamación, mejorar el dolor y permitir una recuperación más temprana, por lo menos del proceso inflamatorio. Pero evidentemente, al ser detectable en sangre, puede en un momento dado actuar en contra de los prospectos del atleta de usarlo. El problema ha sido siempre los abusos, ¿no? Y yo no sé hasta qué punto eso lo manejan las organizaciones deportivas, el control de qué medicamentos pueden ser utilizados para tratar, porque al fin y al cabo un atleta lesionado es un paciente que merece tratamiento médico. Bueno, y los tienen, ¿no? Inclusive hay doctores en cada uno de los equipos, y esto es importante, ¿no? Para que no piensen que es que no pueden tomar ni siquiera una aspirina. Lo que pasa es que tienen que ponerse en manos del médico del equipo, que es aprobado por Major League Baseball, y solamente bajo esa vía pueden ser tratados. Lo que pasa es que ellos insisten, son millonarios, son muchachos mal criados, y ellos insisten en hacer lo que les da la gana, y por ahí vienen los serios problemas que enfrentan. Ahora, yo no voy a llegar a ser Barry Bonds, eso ni que me inyecte lo que me inyecte, pero a lo mejor si yo tengo un talento con el que podría llegar, si me inyecto alguna cosita, termino llegando a Grandes Ligas y cobrando los $600,000 del salario mínimo, doctor. Eso vale la pena, pensarán algunos. Yo no creo, yo creo que una vez que estés en Grandes Ligas, una vez que hayas desarrollado el talento y tengas el entrenamiento y las capacidades ya adecuadas, la ventaja de tener en un momento dado un entrenamiento más efectivo con esteroides anabolizantes te puede dar una ventaja muscular, sobre todo en ese tipo de competencias donde la fuerza muscular o la capacidad aeróbica es importantísima. Bueno, en el béisbol la fuerza muscular es tremendamente importante porque hay dos valencias que se ponen en tela de juicio permanentemente. Una es la fuerza que hay que tener para conectar un jonrón y la otra es la potencia que hay que tener para conectar ese jonrón permanentemente. O sea, las dos cosas tienen que estar en conjunción para que tú puedas tener temporadas de muchos cuadrangulares. Porque son 162 juegos, tiene mucho desgaste. Llegas a las 3 de la tarde todos los días al estadio, te vas a las 11, 12 de la noche todos los días. Y eso tiene un desgaste tremendo, porque además es de lunes a lunes, doctor. Para eso también te puede ayudar este tipo de sustancias. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, ahí vale, como dije, una buena nutrición y obviamente moderación en las áreas de desgaste, que no es solamente el entrenamiento, sino como dije, la ingesta del alcohol, la ingesta de otro tipo el trasnocharse, el no dormir suficiente, todo eso va comprometiendo el rendimiento y la tolerancia de un atleta a su entrenamiento. O sea que hasta si uno bebe mucho también puede tomar sustancias de estas para mejorar su rendimiento a pesar de haber bebido. Bueno, sí, los estimulantes son eso. Si tú te pasas una noche de farra, al día siguiente tienes entrenamiento, es muy difícil que no te puedas levantar y desempeñarte si no tomas algún tipo de estimulante, ¿no? O sea, es decir, ¿sí es una ventaja desleal con respecto a los demás que compiten contigo? Éticamente sí, y esa es la razón por la cual en todas las organizaciones deportivas eso está penado y las personas son descalificadas cuando se utilizan algún tipo de estos agentes que ya han estado completamente enumerados en largas listas y donde hay procedimientos implementados para el testeo de la orina y de otros fluidos orgánicos para detección temprana
o previa antes de la competencia de si las personas están o no afectadas por estas drogas que aumentan el desempeño. A Lance Armstrong le quitaron todos sus premios del Tour de France. Hasta ahí podemos llegar, hasta ahí debemos llegar en la lucha contra este tipo de cosas. Hay que ser tan rudo. Bueno, él estaba utilizando una serie de recursos que le daban ventajas sobre sus computadores. Él se inyectaba su propia sangre en plena competencia para aumentar el transporte de oxígeno. El ciclismo es un deporte que consume mucho reserva cardiorrespiratoria y quien tenga una mejor oxigenación de la sangre, pues tiene una ventaja enorme. Sus competidores describen cómo cuando todos ellos estaban agonizando por aire en plena competencia, este tipo parecía tener una quinta, una sexta velocidad, que él entraba y subía esas severas cuestas, y la razón por la cual lo estaba haciendo era porque él usaba el EPO, un estimulante del desarrollo de glóbulos rojos para transporte de oxígeno, y además de eso él preparaba una sangre turbo, y en plena competencia él se inyectaba su sangre turbo, y por supuesto eso le da una ventaja enorme, porque hay que ver lo que es empezar la competencia con 12 gramos de hemoglobina, y en plena competencia tú la subes a 14 gramos de hemoglobina, es enorme, ¿no? Y eso no se documentaba eficazmente, ¿no? Y nadie lo podía detectar porque era su sangre, a la hora de sacar la sangre. Bueno, es que decía Harald Schumacher, uno de los grandes porteros alemanes de todos los tiempos, en un libro en donde habla acerca de cosas que hacían las selecciones alemanas, pues decía que los alemanes, faltando 15 días aproximadamente para el inicio de los mundiales, de un mundial o de una competencia importante, se sacaban, creo que era 1,5 litros de sangre o algo así, o 1 litro de sangre, no sé, no soy médico, y la turbinaban, y cuando iba a empezar la competencia se la volvían a poner, y entonces, bueno, andaban como volando, porque además, siendo 15 días, daba chance de que recuperaras todo tu proceso nuevamente, ¿no? Claro. Entonces, uno puede tener 6 litros de sangre en el cuerpo, doctor. 4.55, un atleta de grandes dimensiones puede llegar a tener 6 litros de sangre. O sea, que uno se puede inyectar, uno se saca medio litro de sangre, se lo vuelve a inyectar y anda por ahí como loco volando así. Así es, turbo. Bueno, estas son las cosas que hacen que un organismo colegiado como Baseball Writers Association tome decisiones como dejar por fuera a Barry Bonds, dejar por fuera a Roger Clemens o dejar por fuera a Sammy Sosa. No estamos hablando ni siquiera de cuando dejaron afuera a Mark McGwire, a José Canseco o a Rafael Palmeiro. Es decir, toda una generación se ha dañado sobre esta base. ¿Existe una manera de que se pueda luchar contra este tipo de cosas y ser asertivo, doctor, permanentemente? Bueno, es que eso es lo que ellos han querido hacer con esta medida, ¿no? Sentar un precedente de decirles no paga automedicarse, no paga utilizar trampas para mejorar su desempeño a costa de la ética deportiva. Y no importa los inmensos logros deportivos que ustedes han logrado, todos pueden perderlos si son capturados infraganti en el uso de este tipo de desempeño. Pero es una decisión personal. Yo creo que sí. Nos tenemos que ir, doctor. Lamentablemente, te quiero darte las gracias al doctor José Antonio Cisneros, que está compartiendo con nosotros el día de hoy. Es uno de los invitados regulares aquí en EBTV. Y qué gusto tenerte para hablar de un tema diferente, ¿no? Algo totalmente diferente. Ha sido un gusto haber estado con ustedes aquí en Deportes EBTV. La trivia tiene piquete. Espero que sepas cuántas carreras son las que entran en esto. Nosotros nos vemos la semana que viene. Te deseo que tengas una semana para dar Grand Slam. Este programa fue presentado por Deuda Cero, la solución a su problema financiero.